Cuando la vi por primera vez, estaba descalza en el porche de su casa, aferrándose a un marco de fotos roto como si fuera lo único que la mantenía en pie. El sol de la mañana se derramaba sobre el barrio, dorado y suave, pero sus ojos parecían haber olvidado lo que era sentir calor. El camión de mudanzas acababa de marcharse, dejándola rodeada de cajas y silencio. Entonces ni siquiera sabía su nombre, pero algo en su quietud me atrajo como un susurro que no podía ignorar. Si crees que la bondad puede cambiar vidas, que a veces el más pequeño favor puede dar inicio a la más grande de las historias, entonces por favor tómate un momento para dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Journal, porque esta historia es exactamente de lo que están hechas las segundas oportunidades. Se llamaba Claire Monroe y se había mudado a la casa de al lado unas semanas antes. Solo la había visto de refilón, regando las flores que se negaban a florecer, sentada sola en los escalones del porche después del atardecer, con una taza de la que nunca parecía beber. El vecindario era amigable, pero la gente cuchicheaba. Divorcio, decía alguien. Su marido la había abandonado. Otro añadía, perdió a su hijo pequeño hace un año. No quería creer los rumores, pero había algo en sus ojos, un dolor que ninguna cantidad de fingimiento podía ocultar. Yo también había perdido a alguien una vez, a mi esposa, 3 años antes, en un accidente de coche que había reescrito todo mi mundo en una sola llamada telefónica. Desde entonces llevaba una vida sencilla, trabajo, casa y vuelta a empezar, sin ruidos, sin sorpresas, sin nuevos vínculos. Hasta esa mañana, cuando vi humo saliendo de su patio trasero, no era mucho, solo un rastro de lo que parecía una parrilla que se había averiado. Cogí mi manguera y corrí hacia allí. «Oiga, está bien», le grité. Claire se dio la vuelta sobresaltada, con las manos cubiertas de cenizas. El pequeño fuego en su cubo metálico se apagó cuando lo rocié con agua. Me miró parpadeando a través de una raya de hollín y luego exhaló temblorosamente. «Estoy bien. Solo estaba quemando algunas cosas viejas». Asentí con la cabeza, sin saber muy bien qué decir. El olor a quemado. El papel permanecía en el aire. Podía distinguir fragmentos de fotos, tal vez cartas. «Parece una mañana difícil», dije en voz baja. Ella se rió suavemente, pero era una risa cansada, del tipo que sonaba más a rendición que a diversión. «Solo intento seguir adelante», murmuró. Algo en su tono me quedó grabado. Esa noche, mientras lavaba los platos, me sorprendí a mí mismo mirando por la ventana hacia su casa a oscuras. Había una sola luz parpadeando en su cocina. Me pregunté si estaría cenando sola otra vez. Al día siguiente, horneé pan de plátano, algo que no había hecho desde que mi esposa estaba viva, y se lo llevé. Cuando abrió la puerta, se mostró sorprendida, pero sonrió levemente. «¿Para mí? Solo es un detalle de vecino», respondí. «Pensé que quizá necesitarías algo dulce». Dudó un momento y luego se hizo a un lado. «Pasa si quieres». Dentro, el lugar olía ligeramente a cartón y polvo. Había cajas apiladas por todas partes, algunas medio abiertas, otras sin tocar. Sobre la repisa de la chimenea solo había un marco de fotos, el que la había visto sostener antes. En él aparecía un hombre de mirada amable y un niño pequeño sonriendo en la playa. Ella se dio cuenta de que lo estaba mirando. «Mi marido, Mark», dijo en voz baja. «Y mi hijo Toby». Hubo una pausa. Ella no dijo nada más y yo no pregunté. En cambio, le entregué el pan y le dije que podía quedarse con el plato. Hablamos de cosas sin importancia. Dónde trabajaba, cómo odiaba el tráfico de la ciudad, cómo los pájaros de la zona la despertaban cada mañana. Cuando me fui, me dio las gracias con una pequeña sonrisa que casi parecía real. Pasaron los días, luego las semanas. A veces la veía luchando con la compra y la ayudaba a llevarla a casa. A veces se detenía con las sobras para que no se echaran a perder. Nunca hablamos del pasado, pero el silencio se convirtió poco a poco en consuelo. Un sábado por la tarde, estaba arreglando la valla entre nuestros jardines cuando oí unos suaves sollozos. Me giré y vi a Claire arrodillada en la tierra junto a un parterre de tulipanes marchitos. Sostenía un pequeño camión de juguete.
La pintura estaba desconchada y le faltaban las ruedas. Se me encogió el corazón. Solía plantar flores con Toby, susurró sin levantar la vista. Él solía conducir sus camiones por el barro mientras yo trabajaba. Los llamaba sus monstruos del jardín. Su voz se quebró. Pensé que quizá volver a plantar me ayudaría a sentirme cerca de él. Pero ya nada crece. Me arrodillé a su lado. Quizá solo necesiten un poco más de tiempo, le dije con delicadeza. Entonces me miró, con los ojos rojos e irritados, y me preguntó algo que me pilló desprevenida. ¿Alguna vez dejas de echarlos de menos? La pregunta quedó suspendida entre nosotras. Quería darle esperanza, pero fui sincera. No, le dije en voz baja. Simplemente aprendes a vivir con la pérdida. Ese fue el día en que empezó a hablar más sobre el accidente, sobre cómo su marido se había marchado 6 meses después porque el dolor los había convertido en extraños. Dijo que no podía mirarme sin recordar, dijo ella, como si yo no estuviera recordando cada segundo de cada día. No supe qué decir, así que no dije nada. Me senté con ella hasta que el sol comenzó a ponerse y las sombras se alargaron sobre el césped. A partir de entonces, nuestros días se entrelazaron en silencio. La ayudé a repintar su cocina. Ella me ayudó a arreglar el fregadero que goteaba. Ella volvió a hornear y yo volví a sonreír. Las paredes de su casa y mi corazón comenzaron a llenarse de vida de nuevo. Una tarde, la lluvia cayó de repente, golpeando los tejados. Corrí a cerrar sus ventanas antes de que la tormenta empeorara. Cuando entré, ella estaba sentada en el sofá, con las manos alrededor de una taza de té. Levantó la vista, sorprendida. ¿Has venido solo para eso? No quería que se mojaran tus libros, le dije, sacudiéndome la lluvia de la chaqueta. Ella sonrió. Siempre estás haciendo favores, ¿verdad? Solo soy un buen vecino, respondí. Pero cuando me di la vuelta para marcharme, me dijo en voz baja, quédate un poco más. Las palabras me paralizaron en seco. Me dio una palmadita en el asiento junto a ella. Dudé, pero luego me senté. Escuchamos la lluvia juntos, sin decir nada. Parecía como si el mundo se hubiera ralentizado al ritmo de un latido. Después de ese día, algo cambió. Ella empezó a invitarme a cenar de vez en cuando, y yo dejé de fingir que no esperaba esas invitaciones. La soledad que había definido nuestras vidas comenzó a difuminarse. No necesitábamos grandes gestos ni declaraciones, solo una presencia tranquila, del tipo que decía, ya no estás solo. Aún así, la curación no es lineal. Había días en los que ella se cerraba por completo, mirando por la ventana durante horas, perdida en recuerdos a los que yo no podía acceder. Y había noches en las que me despertaba de sueños en los que la risa de mi esposa resonaba en una habitación vacía. A ambos nos atormentaba lo que solía ser. Pero, de alguna manera, compartir el silencio lo hacía soportable. Una mañana encontré su porche vacío. No había taza de café. No había rastro de ella. Había una nota pegada en mi puerta. He ido a visitar la tumba de Toby. Necesitaba hacerlo sola. Gracias por estar aquí cuando yo no pude estar. Esa simple nota me revolvió el estómago. Pasé todo el día inquieto. Llegó la noche y aún no había señales de ella. Cuando por fin vi los faros de su coche entrar en el camino de acceso, salí corriendo. Salió del coche, con los ojos hinchados pero tranquila. Le hablé de ti, dijo en voz baja, del vecino que seguía apareciendo, de cómo me ayudaste a recordar que la vida aún tiene cosas por las que vale la pena aferrarse. Tragué saliva. ¿Qué dijo? Ella esbozó una sonrisa temblorosa. Dijo que se alegraba de que ya no estuviera sola. Fue la primera vez que vi cómo su sonrisa llegaba hasta sus ojos. A partir de entonces, dejamos de fingir que solo éramos vecinos. No lo llamamos amor, al menos no al principio. Lo llamamos curación. Lo llamamos compañía. Pero una tarde, mientras estábamos sentados viendo la puesta de sol desde su porche, su mano rozó la mía y se quedó allí, sin palabras, solo un silencioso entendimiento entre dos corazones rotos que aprendían a latir de nuevo. Pasaron los meses y el jardín que antes estaba sin vida comenzó a florecer. Tulipanes brillantes, margaritas, incluso girasoles. Ella dijo que le parecía que era la forma que tenía Toby de saludarla.
La ayudé a construir un pequeño banco de madera junto al parterre y grabamos sus iniciales en él. Ella lloró suavemente mientras yo lo hacía, pero esta vez sus lágrimas transmitían paz, no dolor. Una tarde, volví a casa del trabajo y la vi esperando junto a mi valla. Sostenía el mismo marco de fotos, el de su marido y su hijo, pero ahora había algo diferente. Había sustituido el cristal roto y había colocado una nueva foto detrás de la antigua. Era una foto de nosotros en el jardín, cubiertos de tierra y risas. Creo que por fin estoy lista, dijo en voz baja. ¿Lista para qué? Le pregunté. Para empezar a vivir de nuevo. Me miró y supe que se refería a conmigo. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, me di cuenta de algo muy importante. A veces, el amor no llega como una tormenta. A veces llega suavemente, disfrazado de un favor a un vecino. Empieza ayudando a apagar un incendio y termina encontrando de nuevo el calor en la presencia de alguien. Nunca olvidamos a aquellos que hemos perdido. Pero tal vez, solo tal vez, nos envían a personas que pueden ayudarnos a llevar el peso del recuerdo. Si esta historia te ha llegado al corazón, si crees que la bondad y el tiempo pueden curar incluso las heridas más profundas, dale a me gusta, compártela y suscríbete a Kindness Journal. Todas las historias que aquí se cuentan nos recuerdan que incluso los pequeños actos de compasión pueden cambiar una vida para siempre. Y antes de irte, deja un comentario a continuación. ¿Te habrías quedado un poco más? Si alguien te preguntara lo mismo,